Mamela, por favor, rápidamente, estoy sobre el tiempo, adelante. Sí, solo para agregar lo que preguntó José, pueden ver en el portal ABC, el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan demostró que los niños carentes de padre tienen los cromosomas tan viejos como una persona de 40 años. Dicho eso, el sexo no se puede cambiar. Ya existía la posibilidad en el Ecuador para que las personas que estaban inconformes con su sexo biológico puedan identificar su género, pero el sexo no se cambia. El sexo está establecido en nuestros cromosomas desde la concepción. Cuando desentierren a un Raúl que se cree Carmen, va a seguir siendo hombre. Nuestro sexo está plasmado en nuestros huesos, en nuestro pelo, en todo nuestro ADN. Entonces, lo que están haciendo no es libertad, porque la libertad es decir que 2 más 2 es igual a 4 y están mintiendo. Género es cómo se identifican, pero cambiarse el sexo no se puede. Se pueden amputar el pene, pero van a seguir teniendo cromosomas XY. Y lo que están haciendo en países donde eso se está normalizando es desplazar a las mujeres, porque hombres participan en deportes femeninos y nosotras que nos esforzamos tanto, yo que soy deportista de élite, reprocho. Están causando contusiones cerebrales a las mujeres que participan en artes marciales mixtas, porque la fuerza no es la misma. No solo están usurpando nuestros espacios, sino que nos están mintiendo de frente. Si se quieren identificar así, es género. El sexo no se cambia, nos están obligando a mentir. Y la Asamblea Nacional, en lugar de justamente ayudar a resolver la violencia, está normalizando mentiras como verdad. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. Son 5 años desde que la Corte Constitucional legalizó y reconoció el matrimonio para personas del mismo sexo. Esto nos lleva a pensar si no estamos ante una sociedad que enfrenta una serie de variantes en su concepción tradicional y convencional. Asistimos a cambios en la forma de relacionarnos entre los seres humanos. El trabajo, por ejemplo, la relación con la naturaleza, los hijos, los animales, el tiempo, los valores, entre muchos, están cambiando a esta hora. El matrimonio, la opción de género, la homosexualidad y una serie de expresiones de la sexualidad se manifiestan de manera diversa o alternativa. Nuestros invitados esta noche en el estudio de Teleamazonas, José Cañizares. Él es periodista y creador de contenidos. También nos acompaña María Sol Borja, periodista, articulista de Primicias. Saludo la participación de Víctor Manuel Valle, abogado asociado de Dignidad y Derecho. En exteriores está Mamela Fiallo Flor. Gracias, Mamela. Ella es analista de temas políticos. El primer tema de este programa es el matrimonio igualitario. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Así es, el 12 de junio se cumplieron 5 años desde que la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario en Ecuador. En 2013, la pareja conformada por Pamela Troy y Gabriela Correa interpuso ante la magistratura una acción de protección, pues el registro civil no les permitió casarse al ser una pareja del mismo sexo. 6 años después, ganaron la acción legal y se casaron, convirtiéndose así en el primer matrimonio igualitario en el país. Luego de este hecho histórico, en ese año se registraron, según datos del registro civil, 82 matrimonios igualitarios. En el 2020 fueron 115, en el 2021 215, en el 2022 sumaron 208 matrimonios del mismo sexo, en 2023 267 y en lo que vamos del 2024 son 127. Gracias y vamos a empezar con José. Una apreciación del matrimonio igualitario, por favor. Bueno, Andrés, gracias por esta invitación y yo creo que el matrimonio igualitario era acceder a derechos que todos tenemos que tener en igualdad, derecho a que el Estado no te diga qué debes hacer o qué no debes hacer con tu vida personal. Eso era lo más importante, sobre todo entender que han pasado 5 años desde que nos dijeron que el acceso al matrimonio igualitario iba a hacer que la sociedad se caiga a pedazos, que la familia tradicional se extinga. Y hoy en día, 5 años después,
todo sigue bien, todo está en pie, la sociedad no se ha caído. Más bien las personas son un poco más libres porque ese es uno de los varios derechos que nos falta adquirir como la población LGBT. Entonces yo creo que eso es súper importante de entender. Este es un derecho que nos abrió un poco de puertas, pero sobre todo nos hizo entender que la lucha sigue de largo y que no pasa nada. En 5 años no pasó nada y no pasará nada. Ok, gracias, José. Vamos con Mamela en exteriores. Mamela, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y esta idea de que no pasó nada, no se desbarató la sociedad. ¿Qué es lo que ocurrió desde su lectura, desde su perspectiva? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y ante todo, gracias por la invitación. ¿Aló? Está bien, está bien. Lo que vemos es que el primer caso de esta unión mostró que no se trató ni de amor ni de una conquista de derechos, sino de un desmerecimiento de la institución matrimonial, puesto que duró apenas semanas. Lo que hubo es un debilitamiento de la institución e incluso, y eso lo dirá con mejor detalle el abogado, un atropello a nuestra Constitución. Vemos que sí hay un declive en la institución matrimonial y vemos que más bien a nivel valores, nuestra nación está en una crisis muy severa. Tenemos cada vez más ausencia paterna, valga el Día del Padre, eso lo veremos más adelante, pero vemos más bien cada vez más desunión, no precisamente por este hecho, pero es el reflejo de un efecto dominó. El matrimonio no es un derecho, es un contrato a nivel civil y un sacramento a nivel religioso. Entonces, los solteros no ejercen un derecho, los divorciados perdieron un derecho, llaman derecho a algo que no lo es y justamente hacen un juego de palabras, pues para que haya un matrimonio debe haber una matriz, un útero que fecundar. Y en el caso de 2 personas del mismo sexo, eso no va a pasar, valga la rima. Gracias, Mamela. Sol, su apreciación, por favor. No sé por dónde empezar. Me parece que es un poco anacrónico intentar tener una discusión de que si es o derecho y además como poner de ejemplo que una primera pareja se divorció. Es como muchas parejas heterosexuales. Que fue un activismo político. Sí, pero cada quien hace lo que le parece. No, o sea, al final del día, si es que se casan y al final nadie a una pareja heterosexual hoy le cuestiona que por qué se divorcia. O sea, uno se casa y se divorcia como seas homosexual. Incluso hay matrimonios que duran menos de, exacto, de 3 meses. O sea, matrimonios de Kim Kardashian. Claro. Tiene que dar, o sea, no creo que va por ahí el asunto. Me parece que es un tema de que las personas han sido consideradas y penalizadas por una orientación sexual. Recordemos que la despenalización de la homosexualidad se da en el año 97, es decir, estas personas se iban presas por su orientación sexual. Entonces sí me parece anacrónico que en el 2024 estemos hablando de esto cuando el país se desangra y se cae en pedazos por la violencia, cuando tenemos familias completamente destruidas porque no tienen acceso ni a salud ni a educación y estamos preocupados por algo que no va a destruir. Nadie le pide a nadie, a ningún televidente que se case con una persona del mismo sexo, sino simplemente están diciendo el derecho se amplía o el contrato se amplía, como prefieren llamarlo, a las personas que quieren casarse, una mujer con una mujer o un hombre con un hombre. O sea. Ok, Víctor, tal vez esto de la familia que acaba de decir Sol me parece interesante. Hay diversas razones, motivos por las que se descompone una familia. ¿Es por esto también que se daña una familia? Gracias, Andrés, por favor, sí. Y saludo a mis contertulios. De hecho, en primer lugar, estoy de acuerdo en que todos tenemos una dignidad inherente como seres humanos. O sea, nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, por su religión, peor por su filiación política o otras categorías. Yo desde lo jurídico solo una apreciación, la sentencia 1118 CN, sí. Voy a su pregunta, de la Corte Constitucional, son 5 años, no solo causó una controversia en lo social, sino que la sentencia además también causó una discusión jurídica. Recordemos que se aprobó con el voto de 5 de los 9 jueces que había. Entonces, 4 jueces votaron, precisamente haciendo un análisis jurídico, votaron en contra de aprobar esa sentencia. Eso simplemente desde lo jurídico. Ahora voy al tema de la familia. Yo sí coincido con María Sol en el que la crisis social que estamos viviendo ahora, no solo en tema de seguridad, en tema de educación, en temas de salud mental que son tan importantes, puede tener su origen precisamente en esta subjetividad que estamos teniendo sobre la familia. Es decir,
decir, el matrimonio no tuvo su origen en una cuestión religiosa, el origen jurídico del matrimonio tiene en el derecho romano, precisamente por eso matriz que ha dicho Mamela, y lo que buscaba es eso, la filiación del padre y de la madre con sus hijos, esa obligación que tienen el uno con los hijos y los hijos con los padres. ¿Por qué? Porque el interés de la familia en sí, Andrés y contertulios, es cuidar a los niños, formar a las personas. Ese es el único interés. Entonces el Estado no puede ser neutral y decir, bueno, que cada uno haga lo que pueda hacer. Como digo, somos libres de eso, pero el Estado tiene que propender al cuidado de los más vulnerables. ¿Están desprotegidos los niños, los hijos? Yo creo que no, en lo absoluto. Y si es que hablamos de que lo jurídico empezó así, entonces que las mujeres infértiles no se casen, porque no pueden desarrollar una familia y no pueden criar un hijo. Además, recordemos que no porque algo inició de una manera significa que por el resto de la humanidad tiene que ser así, si no seguiríamos jugando en las Olimpiadas desnudos. Las cosas evolucionan, las tradiciones se terminan y evolucionan. Además, Mamela ha mencionado un sacramento en un estado laico. Ahí sí tenemos un problema muy grave, porque si bien defenderíamos de la libertad religiosa de que todos podamos creer en absolutamente todo lo que creamos, pero imponer, ahí sí estamos hablando de una imposición. Y los niños, se ha demostrado con estudios, los niños no están en desprotección porque haya familias homoparentales. Los niños están en desprotección porque hay una ley que no deja adoptar, que ni siquiera las parejas heterosexuales es fácil adoptar en este país. Y tenemos un grave problema de adopción. Ni siquiera estoy hablando de las parejas homoparentales. Entonces, claro, nos preocupamos por los niños cuando es una herramienta para eliminar derechos a las poblaciones vulnerables. Ok, gracias, José. Rápidamente, Víctor, y voy a ir con Mamela enseguida. Solamente desde lo técnico coincido con José en que nuestra principal preocupación es el tema de los niños, pero en el estudio más serio que se ha hecho en Estados Unidos, que es incluso un país en el que estos temas se han desarrollado ya hace algunos años, que es del Centro de Investigación de la Población. Años, recién desde 2015 hay matrimonio igualitario. El estudio que se hizo del tema de cómo se crían los niños en distintas familias. El más serio, con un muestreo en todo Estados Unidos, jóvenes de 18 a 38 años que hablaron de sus experiencias en las familias. Y no solo que se dijo familias homosexuales versus heterosexuales, sino con madrastras, familias monoparentales, etcétera. Las conclusiones fueron claras. El mejor ambiente para el desarrollo pleno de un niño era su familia biológica intacta. Entonces el Estado no puede ser neutral con este tipo de información. Vamos a ir con Mamela, por favor. Mamela, en Argentina, su apreciación de lo que han comentado sus colegas de panel y particularmente las referencias de Sol y de José. Adelante. Si bien soy partidaria de la consigna mejor reír que llorar, sus risas muestran lo devaluada que está la institución familiar. Se ríen muy a la ligera de la separación, el divorcio y la desvinculación de matrimonios como si se tratase de algo anecdótico, cuando la realidad es que, como bien señaló mi contertulio Víctor, las familias intactas, biológicas de madre y padre han demostrado estadísticamente ser la mejor forma de componer y criar una familia. De hecho, es tal el daño de la ausencia paterna en un niño que le daña los telómeros, que es la punta de sus cromosomas. Las niñas que no tienen un padre menstruan antes, es decir, su infancia se acorta. Los niños varones que no tienen padre viven menos, es decir, la ausencia paterna es tan atroz para la vida de una criatura que vive menos en el caso de un varón y es menos tiempo niña en el caso de una mujer. Reitero el concepto. Y dato muy importante, aquí hablan de tolerancia, pero ve con qué vehemencia mi contertulio habló del hecho de tratar al matrimonio como un sacramento, cuando yo dije explícitamente que en el ámbito civil es un contrato y en la óptica de fe es un sacramento, es decir, para quienes vivimos y creemos así. Jamás lo impuse, más bien muy por el contrario, vemos que le ofende la fe que comparten la mayoría de los ecuatorianos. Y hago hincapié en lo que dijo Víctor, justamente que solo fueron 5 de 9 jueces quienes fueron en contra de nuestra Constitución y en contra de la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos que viven desde esa óptica. Entonces esto no fue ni democrático ni republicano, porque fue en contra de nuestra Constitución. Una minoría de jueces se impuso y fue en contra del sentir del pueblo. Y tanto que hablan de la violencia, no hay mayor garantía para la violencia en una sociedad que la ausencia paterna. Y qué mejor que hablarlo el Día del Padre. La ausencia paterna es la mayor garantía de embarazo adolescente, de obesidad adolescente, de deserción escolar. Entonces, tanto se exalta el rol de la madre jefe de hogar y poco se habla de la ausencia paterna. Entonces, en una unión de 2 mujeres no hay papá. En una unión de 2 papás no hay una figura consolidada como tal. Entonces, les agradezco que reflexionen de lo poco risible
que es una familia dividida y fragmentada. Ok, muchísimas gracias. Le debo la palabra a Sol. Voy ahora mismo con Belén, que nos va a aportar con elementos en torno a lo que ocurre en América Latina y en Europa sobre este tema. Así es, Andrés. En América Latina el matrimonio igualitario es legal apenas en 8 países y en algunos estados mexicanos. Cuba es el que más recientemente actualizó su normativa sobre este tema. Los otros países que lo hicieron ya con anterioridad son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, también se encuentra en esta lista Colombia, Costa Rica y por supuesto ya Ecuador. Mientras que en Europa, Países Bajos fue el pionero en legalizar el matrimonio igualitario, cumpliendo ya 23 años con esta legislación, en tanto que España lleva ya 19 años. Sol, quisiera su apreciación de lo que se dijo en el segmento anterior y esto que está ocurriendo en distintos lugares del mundo. Ahora hemos tratado América Latina y Europa, pero ¿qué se lee, qué se interpreta frente a esto? Parece que la violencia preocupa cuando queremos deslegitimar los derechos adquiridos de otras personas, porque estamos hablando en el Día del Padre de hogares en el Ecuador donde 39% de las mujeres son jefas de hogar. Y ahí normalmente cuando son parejas heterosexuales, el padre difícilmente se le cuestiona cuando abandona el hogar. ¿Cuántas mujeres penan en los juzgados porque se les paguen las pensiones alimenticias? Cómo la justicia es revictimizante con estas mujeres cuando van a denunciar violencia sexual, violencia vicaria, que ni siquiera en este país está tipificada. Estamos hablando de cuando se utilizan los niños para violentar a las mujeres, algo que ocurre y que en España ya se está teniendo un debate importante porque ha habido casos conocidos no solo en España, sino que se han hecho mediáticos a nivel mundial. Y ahí me parece que no hay una preocupación cuando la de su estructura no depende, porque al final si son niños queridos y amados, da igual quién los cría. Recordemos que tuvimos una ola de migración a final de los años 90 y muchos niños crecieron con la abuelita y con la tía, 2 mujeres. No creo que esos niños estén traumatizados de por vida porque les crió la abuelita y la tía. Es decir, los hogares necesitan estructura, necesitan límites, necesitan cuidados, necesitan amor, necesitan disciplina, y eso es independiente de que sea una madre, un padre, 4, 5, 10. O sea, creo que eso es secundario y me parece que nuevamente es un debate anacrónico en el siglo XXI. Víctor, claro, esta referencia de que los niños pueden desarrollarse y pueden ser útiles en el futuro en atención a que se les dé cariño. Sí. Y es independiente a que sea papá o mamá. Ahora, yo coincido, o sea, podemos tener una discusión y dar aportes subjetivos de cada uno. Lo que yo me limito es a dar los datos de los estudios más concretos en la materia. Pero no quisiera quedarme solo ahí. Yo coincido con María Sol en el sentido de que un padre, y por eso me parece que hemos reducido el matrimonio haciéndolo tan superficial, con comentarios tan superficiales sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Estuvimos nosotros en un caso en el que quisieron aprobar el divorcio unilateral, es decir, que solo una de las personas pueda querer divorciarse. Lo hacemos tan superficial que ahora la obligación del padre parece que es una pensión de alimentos. O sea, el padre es padre si paga la pensión de alimentos. Y yo totalmente de acuerdo con María Sol. O sea, el padre no es padre simplemente por pagar la pensión de alimentos, sino que tiene que estar ahí. Totalmente a favor de fortalecer un vínculo estable que pueda garantizar que los niños estén bien. Es que al final esa es la única discusión que debemos tener como sociedad en este tema, que los niños puedan estar en el mejor lugar posible. Entonces en eso coincido totalmente. Perfecto. José, ¿qué tipos de matrimonios deberían estar o legalizarse o estabilizarse en el país desde tu perspectiva? Bueno, el matrimonio tenemos ahora en teoría acceso a todas las personas de diferentes orientaciones. El matrimonio igualitario se hizo precisamente para legalizar el matrimonio entre 2 hombres, el matrimonio entre 2 mujeres. Ahora podemos tener una discusión sobre el género y cosas así. Bueno, hay matrimonio de hecho. Es de unión de hecho, que es un tema diferente, porque la unión de hecho incluso se ocupaba ya cuando la relación se había terminado para poder jurídicamente y legalmente separar los bienes. Para eso se utilizaba, era un derecho más legal, más que como institución, como dicen mis contertulios, como matrimonio. Pero a mí realmente lo que sí me preocupa es la utilización de datos y de estudios, que tal vez por eso un poquito mis risas no era por faltarle el respeto a Mamela, sino que pensé que la discusión se había vuelto más amena por hablar de temas como daños de cromosomas. Realmente me interesaría saber esas fuentes, pero lo que sí hay datos es que, por ejemplo, en el 2023, de los 56.546 matrimonios registrados, tan solo 342 eran matrimonio igualitario, eran matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, ¿cómo podemos hablar, incluso estadísticamente, de que ha habido un impacto hacia la sociedad? Los padres han estado ausentes desde el inicio de la humanidad. No veo los gays
¿Qué tengamos que hacer y qué tengamos que ver en esto? Tenemos muchísimos de nosotros, somos de hecho hijos de hogares que no han tenido papá o mamá, que han tenido solo mamá o solo papá. La familia tradicional es un núcleo que hace rato ya no existe en muchos hogares. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la protección de los niños? Hay niños que están siendo violados todos los días en la educación pública, en la educación privada, por ejemplo. Eso es hablar de protección de los niños, no que hay hogares que les quieren brindar amor, respeto y cariño. Y por si acaso también, nadie habla aquí de tolerancia, porque estos no son los 90s. Aquí hablamos de respeto, que no son sinónimos de una diferencia muy importante. Los seres humanos no se toleran, se respetan. Ok, gracias, José. El matrimonio es una institución ya caduca, la familia ya no existe. ¿Cómo explicar eso? Lo que pasa es que hay diversidad, o sea, la idea de pensar que el papá, la mamá y los hijos, eso ya no es así. Muchas parejas incluso ni se casan. Los últimos datos del cuestionado censo te hablan sobre que muchas familias ya no se casan, simplemente se unen, se juntan y bueno, pues se juntarán algunos, durará el tiempo que dura, otros se separarán. ¿Por qué? Porque antes las mujeres estaban sometidas a una institución que las violentaba. Era una institución violenta con las mujeres, porque no podían separarse. Primero no tenías derecho al divorcio, si te divorciabas luego se quedaban con tus hijos, no tenías derecho al patrimonio dividido en dos, como ahora se han garantizado estos derechos, y las mujeres tienden más a salir de los matrimonios porque tienes en principio más garantías de lo que tenías a principios de siglo. Entonces no es que los valores y la sociedad está perdida, no, es que hoy las mujeres vamos a estar dispuestas a aguantar menos. Ahora, si a ti te pegan en la casa, pues probablemente puedes salir y hay una institución que en teoría, por lo menos hay un marco legal que te va a proteger. No siempre pasa en la práctica, pero en la teoría eso ya está establecido. Ya tenemos una constitución, ya tenemos un marco legal que te va en principio a garantizar que puedas salir. Hay unas casas de acogida, hay una ola de pensamiento de otras mujeres que te van a respaldar y que te van a decir: yo te recibo en mi casa, yo te ayudo con un trabajo. Eso no pasaba hace 30, 40, 50 años. Y yo ahí coincido con José con lo que decía sobre la evolución. No podemos seguir pensando como si viviéramos en las cavernas cuando el mundo evoluciona y las relaciones entre las personas evolucionan. Aquí no se está hablando de que te voy a tolerar porque eres de una forma o de otra. Estamos hablando de que respetas a las personas por el simple hecho de ser personas y que no tienes por qué poner juicios de valor a cómo viven los demás. Cada quien vive como quiera, siempre y cuando estés en un marco legal. Y los niños, nuevamente, van a estar protegidos si los padres les protegen, independientemente de quiénes sean los padres. Okay. Vamos con Mamela, vamos a terminar este segmento con la participación de ella en atención a lo que acabamos de escuchar, la necesidad de que haya respeto. Son seres humanos, por favor. Tenemos un problema también con el micrófono, por favor. El micrófono, ahí está. ¿Qué tal? Ya sí. que habla de las cavernas, recomiendo mucho la obra Marriage and Civilization del autor William Tucker, que precisamente explica cómo el matrimonio nos hizo humanos, cómo nos civilizó. No hay nada menos civilizado justamente que la poligamia, que vivir salvajemente. Justamente el matrimonio fue una institución que le dio a la mujer un lugar de privilegio. Y ya que es activista feminista, qué mejor que destacar que la primera ley feminista, la primera jurisprudencia que se crea es la doctrina de los años tiernos, que privilegia a la madre en una situación de ruptura. La única contravención en el Ecuador que es delito de detención inmediata es el no pago de alimentos. ¿De qué igualdad estamos hablando? Cuando el padre debe pagar para ver a sus hijos y a la madre le basta con haberlos parido. No vemos paridad en cuestión de custodia, vemos un desincentivo legal para el padre de familia y un premio para la madre. Entonces están justamente hablando, nos están dando la razón de cómo la institución matrimonial y familiar se ha visto debilitado, cómo la gente ya ni siquiera se casa, porque vemos, y no me refería a ti, Carlos, al contrario, los demás contertulios se estaban riendo al hablar de la ligereza con la que la gente los separa. Vemos que el matrimonio es una situación risible, y aquí María Sol dijo más de una vez, creo que, es decir, asume, no tiene estadísticas ni fuentes que respaldan que la institución familiar es irrelevante quien la componga. Más bien vemos que hubo un índice muy elevado de suicidios en las familias de migrantes, en familias separadas. Entonces decir que da igual que no sean mamá y papá no es verdad, y hay estudios que demuestran lo contrario. Entre ellos tenemos Princeton University y Brookings Institute, Brookings con R, y de hecho hay un estudio muy importante que se llama Family Structure Matters. O sea, en Estados Unidos se han hecho estudios muy a fondo, en el Ecuador todavía no hemos hecho en profundidad, pero vemos que cada vez hay más violencia en la sociedad y vemos justamente que la falta
de presencia paterna es lo que más afecta. ¿Por qué? Porque la violencia en varones, ¿cuál es su referente? Si no hay un papá en casa, y el papá es la primera normativa de disciplina en el hogar. Entonces, si no estamos viendo la correlación en estas dos cosas, entonces hay un elefante en la habitación que se niegan a ver. Y nuevamente reitero, el hecho de tomar tan a la ligera algo que nos afecta en lo más profundo de nuestro ser. Ok, gracias, Mamela. Vamos a ir nuevamente con Belén. Nos va a informar sobre el reglamento a las reformas a la ley de identidad y datos civiles. Sí, Andrés, el respeto a los derechos adquiridos continúa avanzando. Esta semana que termina, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento a las reformas a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que entre otros temas facilita el trámite para que las personas puedan solicitar la rectificación de su sexo o género en la cédula. El cambio se podrá realizar por una sola vez y cuando la persona haya cumplido la mayoría de edad. Luego de cambiar el sexo o género, la persona también podrá cambiar su nombre. Antes de esta reforma, la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles de 2016 solo permitía el cambio de género para las personas trans, pero en varios casos denunciados, el Registro Civil, organismo que gestiona los datos de identidad, exigía certificados que avalen una cirugía de reasignación genital, tratamientos hormonales, psicológicos o médicos que hoy ya no son necesarios. Entonces, Víctor, este elemento que hemos puesto en torno a lo que ocurre con la identidad, ¿cómo explicar, cómo analizar? Sí, únicamente en lo jurídico, sí. En efecto, esto vino de un reglamento emitido a una ley que ya aprobó la Asamblea y que fue por orden igual de la Corte Constitucional. En el tema del género, como digo y rescato, cada uno es libre para decidir, para escoger y formarse su identidad. Eso totalmente respetable, la dignidad nos es inherente. A mí lo único en lo que yo profundizaría es las consecuencias sociales que puede tener, ¿no? Y creo que esto nos puede unir un poco en la discrepancia que tenemos, en el sentido de que muchas veces quizá caemos en la superficialidad de mi tema, mi identidad, yo, y cada uno está con su tema, pero nadie piensa en la sociedad. ¿Qué efectos puede tener eso que estamos legislando? ¿No es cierto? Como digo, o sea, buscando a la vez el matrimonio y a la vez buscamos el divorcio. Es decir, falta esa coherencia ordenada. Y en el tema del género, y con esto me voy, una cosa es el género, que ya había el cambio de género, ahora es el cambio de sexo. Entonces puede tener efectos sociales muy graves. Es decir, por ejemplo, en tema de deportes, a la audiencia no le será indiferente como pasa en el tema de deportes, por ejemplo, cuando se cambia el sexo. Más delicado aún en tema de pabellones de cárceles, si un pabellón es de mujeres, ¿qué va a pasar si un hombre se cambia el sexo hacia el sexo de mujer? Okay, entonces, eso nos tiene que llevar a pensar. José, su opinión sobre este tema de identidad y sexo. Lo mismo decía la NASA cuando proponían mandar astronautas mujeres al espacio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si las mujeres menstruan? ¿Qué vamos a hacer con el tema de las toallas sanitarias? Pues ¿saben qué pasó? ¿Saben qué se hizo? Se acopló. Eso es lo que se hizo y eso es lo que ha hecho la sociedad todo el tiempo. Yo entiendo y comprendo de dónde vienen estas discrepancias, de dónde viene esta incomodidad. El cambio es incómodo. Vivimos en una situación incómoda porque lo que estamos viviendo ahora no lo conocíamos hace 5 años tan solo. No estamos hablando de un cambio de hace 30 años. Estamos hablando de una sociedad que está evolucionando a pasos agigantados y es incómodo y causa miedo. El desconocimiento causa miedo y lo comprendo. Pero hay una realidad y hay una realidad que ha pasado todo el tiempo que la humanidad ha estado presente. Los homosexuales, las personas transexuales siempre han existido. Tan solo que el día de hoy las vemos, las conocemos y estamos ocupando espacios que resultan ser incómodos para la sociedad. Ahora vemos homosexuales hablando de política, vemos homosexuales jugando fútbol y eso es incómodo para una sociedad que no los veía antes, pero ahora que los vemos no hay marcha atrás. Y yo creo que la única solución es seguir normando y regulando, precisamente para lo que dice Víctor, para entender cuáles son los cambios sociales y cómo acoplarnos a ellos, porque detener no existe. Ok, rápidamente Sol y luego vamos con Mamela, por favor. Yo coincido plenamente con José y creo que las preocupaciones que Víctor mencionaba hace un momento son legítimas. O sea, la sociedad puede tener preocupaciones cuando hay cambios, las sociedades tienen preocupaciones, las sociedades tienen miedos y en ese sentido me parece que el debate es necesario siempre y cuando no se piense en considerar regresión de derechos, porque eso no se puede y por más que a uno no le guste, las cosas van a seguir el curso que tienen que seguir y creo que nadie le obliga a nadie ni a casarse, ni a cambiarse de sexo, ni a abortar, es decir, son decisiones individuales y me parece que cuando vivimos en libertad es lo que corresponde. Ok, Mamela, por favor, rápidamente, estoy sobre el tiempo, adelante.
Sí, solo para agregar lo que preguntó José, pueden ver en el portal ABC, el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan demostró que los niños carentes de padre tienen los cromosomas tan viejos como una persona de 40 años. Dicho eso, el sexo no se puede cambiar. Ya existía la posibilidad en el Ecuador para que las personas que estaban inconformes con su sexo biológico puedan identificar su género, pero el sexo no se cambia. El sexo está establecido en nuestros cromosomas desde la concepción. Cuando desentierren a un Raúl que se cree Carmen, va a seguir siendo hombre. Nuestro sexo está plasmado en nuestros huesos, en nuestro pelo, en todo nuestro ADN. Entonces, lo que están haciendo no es libertad, porque la libertad es decir que 2 más 2 es igual a 4 y están mintiendo. Género es cómo se identifican, pero cambiarse el sexo no se puede. Se pueden amputar el pene, pero van a seguir teniendo cromosomas XY. Y lo que están haciendo en países donde eso se está normalizando es desplazar a las mujeres, porque hombres participan en deportes femeninos y nosotras que nos esforzamos tanto, yo que soy deportista de élite, reprocho. Están causando contusiones cerebrales a las mujeres que participan en artes marciales mixtas, porque la fuerza no es la misma. No solo están usurpando nuestros espacios, sino que nos están mintiendo de frente. Si se quieren identificar así, es género. El sexo no se cambia, nos están obligando a mentir. Y la Asamblea Nacional, en lugar de justamente ayudar a resolver la violencia, está normalizando mentiras como verdad. Ok, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que atender información publicitaria y ya retornamos. Continuamos con más, amigos. Por primera vez, Ecuador tiene datos levantados por el INEC sobre la población LGBTI en el país. Suman en total 279.070 personas que se autoperciben como parte de este grupo. Sin embargo, el número puede ser mayor, pues por diversos motivos aún prefieren mantener en silencio su autopercepción. Estos datos, según el INEC, permitirán definir políticas públicas para este grupo de la población. José, quisiera su apreciación sobre esto. Es la posibilidad de que cada una de las personas pueda definir su condición. ¿Cómo leer, cómo interpretar? Para mí esto es una de las más grandes atrocidades que ha hecho el Estado contra las poblaciones LGBT, decir que tan solo somos del 2.4%. Primero, un censo absolutamente cuestionado. Recordemos que en el censo desaparecieron 600,000 personas afro. 600,000. Además, ¿cómo se hizo la pregunta? Se hizo la pregunta en el hogar. Recordemos en qué país estamos. Situémonos un poquito. Salir del closet para una persona homosexual es altamente complicado, incluso ahora en el 2024. Y te preguntaban frente a tus papás tu orientación sexual. ¿Creen ustedes que las personas podían contestar de alguna manera a este censo que además que no cubrió, está comprobado, no cubrió a la totalidad de la población? En esas preguntas, preguntarte en el núcleo familiar, Andrés, una situación que para muchas personas significa un riesgo de vida. ¿Pero qué cree usted, José, que hay más? Por supuesto que hay muchísimos más. Este es un número reducido de las personas que tenemos el privilegio de poder decir en público que somos homosexuales, personas que sean transexuales, tienen el privilegio en el 2024 en el Ecuador de poder decirlo en público. Esto no representa en lo absoluto y es bastante alarmante saber que con estos datos van a ser política pública. Y no me refiero únicamente a los LGBT, no creo que tengamos ningún beneficio más que la sociedad. Me refiero a todos los grupos que hemos sido vulnerados. Les conté el caso de las personas afro. Con estos datos se van a hacer política pública. Okay. Sol, por favor, su apreciación de lo que ha significado este censo y lo que acaba de decir José. Es evidente que hay un subregistro, ha habido problemas en el censo, no solamente en eso, en la población afro, probablemente también en las mujeres jefas de hogar. Es decir, no es un censo que puede ser fiable y en realidad nuevamente la sociedad tiene que ir avanzando, adaptándose a cómo avanza. Es decir, los dinosaurios no evolucionan, se extinguen. O sea, si seguimos con una retórica que es una retórica de un país inexistente, de una sociedad inexistente, podemos seguir repitiendo eso, pero no es lo que existe, nos guste o no nos guste. Y luego que pueda haber discusiones, normas, que estos miedos se hagan públicos, que puedas escuchar a personas que conocen mejor que tú, me parece que por ahí debe ir, porque luego sacar estudios que van a reforzar lo que tú quieres que se refuerce y que van a seguir diciendo mientras no te casas la sociedad se va a ir al diablo, pues entonces esa va a ser tu narrativa, pero no va a ser que el resto de la sociedad vaya en esa misma línea. La sociedad va a avanzar hasta donde tiene que avanzar. Mamela, entonces, por favor, su apreciación de esto que acabamos de escuchar y este elemento que me parece fundamental. Esto no va a permitir definir políticas públicas en favor de estos grupos. Por favor.
Es que ¿cómo podemos hablar de igualdad si tenemos políticas públicas apuntadas hacia un sector de la sociedad? O somos iguales o no somos iguales. Lo que haga una persona en su intimidad no tiene por qué traducirse en políticas públicas. En el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, cuando se permitió la legítima defensa, las personas más beneficiadas fueron las personas trans, precisamente porque bajó el crimen a nivel generalizado. Y muy por el contrario, cuando en el anterior gobierno se quiso permitir el uso de armas, hubo una manifestación de personas trans frente a Carondelet. Y yo misma les dije, me acerqué y les dije, su población fue la más beneficiada con políticas de este tipo. Pero ¿qué pasa? Como están tan adictos al Estado, que quieren que todo gire en torno al Estado, en lugar de querer ser más autónomos, buscan cada vez más dependencia. Entonces esto en lugar de garantizar mejor bienestar, lo que genera es más antagonismo. Y la peor payasada que se ve en este gobierno es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Es decir, están las mujeres y los subhumanos, siendo el hombre heterosexual el más bajo en el escalón, porque es el Ministerio de la Mujer y LGBT. Tenemos una subsecretaría de diversidad que nos dice qué es ser gay, en lugar de apuntar a la enorme violencia que se vive en el país. Y de hecho se quiso hacer que sea un ministerio respecto al tema de la violencia y etcétera, y dijeron con perspectiva de género, cuando los hombres entre 16 y 25 años son las principales víctimas de violencia. Entonces, lo que estamos haciendo con este tipo de políticas no es más igualdad, es más discriminación, es más diferenciación e ignorar quiénes son las principales víctimas de la violencia en el país y generar más dependencia al Estado, menos autonomía, y eso a su vez ejerce más presión sobre las fuerzas del orden y quita más autonomía a las personas. Entonces, o tenemos igualdad o tenemos diferenciación, y estas políticas hacen un nicho que vuelve ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera y cuarta categoría. Ok, gracias Mamela. Vamos a terminar esta parte, con Víctor, por favor. Sí, únicamente en materia del censo, de hecho me parece que José maneja bien el tema, parece que fue un censo irregular, no poseo más información. Lo que aprovecho para decir es que precisamente a lo que le podemos dar a la audiencia es una escucha activa entre nosotros, ¿no? O sea, no caer un poco en la superficialidad de decir los argumentos de un lado y los argumentos del otro. Yo solo quiero coincidir con María Sol en el tema de la igualdad a la que tenemos todos derecho y acceso. Cada uno puede ejercer en su dignidad completa. Lo que a veces se cuestiona es que esa autopercepción se imponga a que el resto la acepte, ¿no? Pero el tema del anacronismo es lo que... Y he intentado hacer una escucha activa a mis contertulios. María Sol, por ejemplo, lo que dijo al inicio, es que estamos en una crisis total de la sociedad. Es decir, que hay secuestros, hay mucha violencia, hay problemas de salud mental. La audiencia sabe cómo estamos como sociedad, pero al mismo tiempo se habla de que ya hemos evolucionado. Entonces, o estamos bien o mal. Eso es lo que a mí no me termina de cuadrar. Para mí, la ética, que es una ciencia que determina lo que está bien y lo que está mal, no conoce de tiempos. Es decir, el no robar puede estar bien desde hace 1000 años y estará en 1000 años. Es decir, no tiene que ver, me parece que se cae en una falacia el hecho de que ya estamos en 2024, las cosas tienen que cambiar. Bueno, hay cosas que quizá no deben cambiar y es lo que les invito a que consideremos. Ok, vamos a ir nuevamente con Belén. Queremos plantear un asunto que lo dijimos en la presentación. Esto es que estamos asistiendo a una serie de variantes en la sociedad actual, en la sociedad moderna. ¿Qué ocurre con la edad de las parejas que se casan, por favor? Efectivamente, Andrés, las prioridades de hombres y mujeres han cambiado y así lo demuestran algunos datos que hemos podido recabar. Por ejemplo, el matrimonio cada vez se retrasa más. Hace 24 años, es decir, en el 2000, los hombres se casaban en promedio a los 28 años y las mujeres a los 24 años, mientras que actualmente los hombres se casan en promedio a los 35 años y las mujeres a los 32 años. Entonces voy a dar la palabra a Sol, porque me parece interesante poner este tema por lo que usted decía, Sol, hace unos instantes, en el sentido de que los jóvenes, las nuevas generaciones tienen otro mundo, tienen otra forma de entender lo que estamos viviendo. Creo que antes de eso es importante aclararle a Víctor que no, la sociedad no es en blanco y negro.
Es decir, no es que todo está mal o todo está bien. Mientras vivimos en un contexto de violencia como que el país vive, el año anterior cerramos con femicidios cada 17 horas de una mujer asesinada por su condición de género. Mamela decía hace un momento que los hombres que más mueren, que son los hombres heterosexuales en un rango de edad. Bueno, pero pues se matan entre ellos, o sea, porque hay guerras, a las guerras van los hombres, las guerras son por, exacto, no es por su condición de hombres, mientras que en el caso de las mujeres es así. Entonces, la sociedad propende a buscar un marco legal que para que tengan esa igualdad tiene que darle garantías adicionales a las personas que están en desventaja, porque no es lo mismo partir de una, así sea para llegar a una carrera, a una universidad, no tienen las mismas ventajas. Una mujer afro que nace en el campo porque está empobrecida, porque está vulnerable, que un hombre heterosexual que esté en la ciudad, que las condiciones no son las mismas, y cerrar los ojos a esos lo puedes hacer, pero es mirar la desigualdad. Y sobre el tema del matrimonio, me parece que... Esto del matrimonio tardío que sí, llaman, me ¿no? parece que también tiene que ver con las condiciones de precarización de las sociedades. Estamos en un país en el que una de cada dos personas trabajan o reciben un ingreso en situación informal, es decir, no tienen seguridad social. Si no sales a trabajar, muchos de ellos son comerciantes, no salen a vender, pues ese día no comen simplemente. Entonces, en esas condiciones, muchos jóvenes que tampoco tienen acceso, miremos la crisis en la seguridad social, muchos jóvenes que tienen que trabajar o 1 hora o 2 horas no tienen estas condiciones que nuestros padres quizá o nuestros abuelos tenían, y que eso permitía pues juntarte, poder comprarte una casa a los 28, 30 años. Muchas de generaciones anteriores lo hicieron. Hoy conversa con cualquier persona y muchas mujeres dicen: yo quisiera tener hijos, pero no puedo, no me da la economía. Pues mira cómo el acceso a la educación, ¿cómo vas a pensar en niños que van a educarse si tenemos profesores que están siendo vacunados? ¿A qué escuela les vas a mandar? Eso ya no estoy hablando ni de escuelas privadas, porque eso ya es un mundo económico impensable. Y lo piensan varias veces si es que es prudente casarse o no. Víctor, a ver. Sí, de hecho, ahí sí coincido muchísimo en el tema. Hay una crisis actual, o sea, me parece que precisamente por eso todos los temas que ya están en el sentido de la igualdad y todo el tema LGBTI y demás, respetémonos unos a otros, cada uno es libre, pero me parece que precisamente todas esas condiciones, porque es un problema, Andrés, como bien lo ha dicho Belén, la gente ya no se casa, la pirámide poblacional corre un grave riesgo. Esto es algo que yo converso mucho con mis cercanos. A veces la gente habla de sobrepoblación. ¿Cuál sobrepoblación? Si el IES está en crisis ahorita y la tasa de retorno que tenemos ahora ya es la menor en el Ecuador. Entonces, precisamente el deber del gobierno y de los legisladores es cómo hacemos para que la gente pueda tener esas condiciones. Y precisamente me parece que la superficialidad de hablar del género, del sexo, que como digo, todos somos libres para eso, hablar de esto sí, esto no nos permite. Por ejemplo, hay proyectos de ley en la Asamblea, yo lo he revisado como abogado en el portal de la Asamblea, proyectos para defender a la familia, para promover estos incentivos laborales, de flexibilización, licencias, etcétera. Hay algunos avances ya con la ley de economía violeta para agilizar el proceso de adopción que no se están tratando porque nos quedamos en esta superficialidad. Ya, okay. Esa para mí es... Les quiero proponer un asunto, vamos a ir a un corte, tenemos que atender la publicidad y enseguida volvemos para enlazar este tema que tiene que ver con la matrimonio tardío, con la edad de la maternidad. En un instante retornamos. Hora 20. A lo que hemos conversado se suma la maternidad. En España, por ejemplo, un 10% de mujeres adultas ha decidido no ser madre, mientras que en el Ecuador, el último censo del INEC demostró que desde este año la población empezará a ser más vieja y se reproducirá a una velocidad menor. En 1950, una ecuatoriana daba a luz en promedio 6 hijos. En 1987 ese número descendió a 4 y actualmente la tasa es de 1. Y la edad para convertirse en madre pasó de 24 años a 28 años en promedio. Mamela, quisiera conocer su apreciación de estos elementos que hemos puesto en esta parte final del programa. Uno, la edad en la que las parejas se casan, y la otro, la edad de la maternidad. Por favor. Sí, ciertamente es un problema que se está pasando por alto y nos quieren hacer creer que es algo de primer mundo, postergar. Lo que no ven es la crisis de natalidad que hay en el primer mundo y más bien los incentivos que hay ahora para que la gente, por favor, tenga hijos. De hecho, en Hungría, que es un país súper pro familia, a partir del 4.º hijo ya no se paga impuestos, hay premios cuando los jóvenes se casan y por cada hijo que tienen. Y si me permiten, y tocar un tema un poquito sensible, pusieron como gran ejemplo que los Países Bajos fueron los primeros en legalizar la unión de personas del mismo sexo. También fueron el primer partido o el primer país con un partido pedófilo.
y fue formado justamente por una pareja del mismo sexo que fue detenida en el Ecuador por tener pornografía infantil y por tener un hotel de turismo sexual con huérfanos del terremoto. Entonces, mucho con cómo se mueve el eje moral y normalizar, porque pasa ahí y fueron pioneros, porque ya que hablamos de la edad en la que la gente se casa, es importante ver también cómo se normalizan estos fenómenos. La misma Corte Constitucional que nos dio la unión de personas del mismo sexo, que legitimó matar a personas en el vientre y que pretende darles a los animales derechos como los seres humanos, también bajó la edad de consentimiento sexual y la misma Corte Constitucional no permitió hacer un registro de violadores. Entonces, ver que nuestra Corte Constitucional hace activismo judicial, va en contra de nuestra Constitución y va normalizando fenómenos que nos hacen mucho daño como sociedad. Tanto se habla de violencia y la falta de moral en nuestro país, y no están viendo cómo justamente el debilitamiento de la familia se traduce en esto. Postergar la maternidad y el matrimonio no trae buenas consecuencias, no lo hizo en el primer mundo y claramente no lo está haciendo en el Ecuador. Gracias, Mamela. Por favor, José, su apreciación. Bueno, mi querida Mamela, yo creo que hablar de pedofilia y tratar de vincularlo con la homosexualidad es tan irrespetuoso como si yo tratara de vincular la pedofilia con la iglesia. Estoy seguro que a usted no le gustaría mucho eso. También hablando un poquito en el tema de los derechos, y es que es una preocupación, y lo que tú has dicho, Víctor, y lo que hemos escuchado de Belén es una preocupación. De hecho, se llama el bono demográfico, que es un problema de que tal vez en el futuro, y no tal vez en el 2050, el Seguro Social no va a tener para pagar las jubilaciones por el problema de que no hay nuevos aportantes. Déjennos tener hijos de los gays. ¿No sería una solución poder abrir a las puertas a nuevas familias, a que haya inseminación artificial? Usted ha puesto a Mamela de ejemplo el primer mundo. Regresemos a ver a Finlandia, ese también es primer mundo. Ellos han hecho, de hecho, esa es una de las medidas para hablar de natalidad, es saber que hay diferentes tipos de familias y permitirles a las familias homoparentales abrir la inseminación artificial, tener hijos, porque si el problema es la natalidad, ¿por qué los gays no podemos tener hijos entonces? A ver, Víctor, rápidamente te doy la palabra. Rápidamente. De hecho, en inicio compartí los datos en cuanto a un niño que crece con dos papás o con dos mamás, los he expuesto. Es decir, me parece que estamos un poco utilizando al ser humano, que en una visión utilitarista de que, oye, yo quiero un hijo, entonces tengo derecho a tener ese hijo. A mí me parece que un ser humano es un fin en sí mismo y tiene una dignidad inherente, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la regresividad de derechos. ¿Dónde está el derecho de un niño a tener un papá y una mamá? ¿Ese derecho lo podemos regresar? Es lo único que me cuestiono. Y ahora, ¿qué pasa con las familias que son de padres divorciados? Entonces, ¿les quitamos y les ponemos en una familia por supuesto, casados? Pero el gobierno lo que tiene es que propender al bien común. Siempre va a haber excepciones a las reglas y por supuesto, y en eso estamos muy de acuerdo. Yo con lo que quiero quedarme es un poco que me parece que todo este tema de los hijos, respondiendo a este segmento ya del matrimonio tardío, me parece justo que es una causa de lo que estamos promoviendo como el avance del siglo XXI, ¿no? Un siglo en el que estamos muy en nosotros mismos, nos ensimismamos, consumo, yo, mis viajes, la gente no se casa porque quiere viajar, etcétera, somos libres de hacerlo, pero a mí en la facultad lo primero que me enseñaron y mis padres es que cuando uno es feliz, lo comparte con los demás. Entonces uno no puede ser feliz solo y es lo que le invito a cuestionarse a la audiencia, es decir, pensemos en los demás y muchas veces la crisis de la familia, la crisis del compromiso, de responsabilidad que tenemos, es por ese miedo que tenemos y por estar muy ensimismados. Ok, Sol, por favor. Pero eso decide cada quien. O sea, no creo que la sociedad ni el Estado debe decirte cómo vivir, cuántos hijos tener, con quién casarte. A mí me parece que es un avance gigantesco que las mujeres puedan decidir. Yo felicito porque hemos visto casos de niños abandonados en familias heterosexuales. ¿Cuántos niños están ahí en la fila para ser adoptados y simplemente no se adoptan porque el Estado no se da abasto, no puede, no hay cómo? Son familias de heterosexuales. Entonces, no creo que tenga que ver la crisis de la sociedad con que las mujeres no quieran tener hijos o con que las parejas no se casen. Creo que pasa por muchas otras cosas que poco tienen que ver con eso. Y me parece que es una falacia tratar de posicionar esta idea. Primero, vincular la pedofilia a la homosexualidad. Hemos visto familias enteras en Estados Unidos, hubo hace poco, una familia, eran dos mujeres que insta-mommies, de estas que les ponen a sus hijos, etcétera, a hacer cosas, fueron ahorita sentenciadas por tortura porque había malos tratos, las dos viviendo en familias heterosexuales con niños que estaban siendo violentados, abusados, maltratados. Es decir, esto no tiene que ver y me parece que es una brutalidad tratar de vincularlo uno, ¿no?, con lo otro. La pedofilia, nadie en esta mesa va a apoyar la pedofilia. Las miles de niñas
que son madres antes de los 14 años en el Ecuador vienen de un acto heterosexual, de un acto de pedofilia heterosexual. Entonces no entiendo esa vinculación que se hace en un caso con el otro. El incesto. Las niñas que dan a luz cada año aquí, me parece que son 10, de acuerdo a los datos de UNICEF, son víctimas de incesto en sus familias heterosexuales. Entonces sí me parece que tratar de adaptarle a la sociedad, a cómo yo quiero vivir. Entonces a mí me parece que el matrimonio es la institución más sagrada, maravillosa y divina del mundo. Bueno, pues cásate. O sea, nadie te dice que no, pero nadie te obliga, nadie le pide a otra persona, pero es que tú no tienes por qué decirme a mí, a Andrés, a José o a nuestro televidente cómo hacerlo. Y creo que la libertad es precisamente que tú, Andrés y yo decidamos si queremos casarnos, tener hijos o no. Ok, vamos a ir con Mamela, vamos a ir cerrando el programa. Quisiera un mensaje final. Empecemos con usted, Mamela, si es tan amable, por favor, lo más corto. El micrófono nuevamente. Sí, reitero lo antes dicho, tanto que se está hablando de abuso a menores y vemos que la misma Corte Constitucional que hace activismo judicial bajó la edad de consentimiento, impidió hacer una lista de depredadores sexuales y además ante los casos de abuso, en lugar de buscar perseguir al depredador, al abusador, busca matar a la criatura que es fruto de esa relación abusiva. Y dejar en claro nuevamente que lo que yo dije es lo que está permitiendo nuestra Corte Constitucional y como por segunda vez en este panel, José apela contra la institución religiosa que adherimos la mayoría de los ecuatorianos. Habla de respeto, pero no lo muestra. Y dato muy curioso, vamos a las estadísticas. Solo el 0,2% de los casos de abuso pasan en un ambiente clerical. Sin embargo, la gran mayoría de los casos son de índole homosexual. Tanto así que Papa Francisco ha pedido que por favor no admitan homosexuales en los seminarios, puesto que ahí es donde radica la mayor caso de abusos, primero en el seminario y luego después. Así que no toque territorio engorroso porque se va a quemar. Ok, muchísimas gracias, Mamela. José, por favor, vamos a ir despidiendo. Sí, solo quería aclarar que no he atacado a ningún tipo de iglesia. Yo tengo mi Dios y mi Dios jamás me haría imponer mis creencias a ninguna otra persona. Yo creo que para la audiencia es súper importante entender que da miedo. Estamos en un momento de cambio, da miedo. Todos tenemos miedo, pero los derechos no son pastel. No porque a una persona se le está dando un tipo de derechos, a usted le están quitando. Y eso es súper importante de entender. Los derechos no están hablando de igualdad, están hablando de justicia para las poblaciones que han sido vulneradas y para alcanzar una sociedad en la que todos nos respetemos. En donde estas discusiones que a mí sí en lo personal me han hecho el cromosoma un poquito de daño, pero se terminen y estemos en una sociedad donde nos respetemos. Es todo lo que Muchísimas queremos. gracias. Por favor, Víctor, lo más rápido. Yo reitero, mi agradecimiento es una invitación. Trato de escuchar, trato de ver los puntos que tenemos en común y me parece que esa dignidad que compartimos todos los seres humanos nos permite discrepar en libertad. Es lo único. Mis respetos, mis disculpas si he interferido o he dicho algo que pueda ofender a alguien, pero he manifestado mi opinión libremente. Perfecto. Sol, con usted terminamos. Los datos, la precisión de los datos eran 5 niños y niñas de madres violentadas sexualmente nacieron en Ecuador cada día. 5 niños, de niñas de 10 a 14 años, de padres heterosexuales, hogares heterosexuales. De ese dato sacado de la chistera me parece que no es apropiado porque confunde a la gente. Incluso proporcionalmente las familias homoparentales son mucho menores que las familias heterosexuales, así que el dato no da. Concuerdo en el sentido de que en una sociedad en libertad, de lo que dice Víctor, cada quien puede elegir y no tenemos por qué imponer a los otros la forma de vida que a nosotros nos gusta. Si el matrimonio nuevamente les parece una institución magnífica, maravillosa y que funciona, cásense y respeten a quien no se quiere casar o a las mujeres que no quieren tener hijos, que les parece que su prioridad es viajar, tener perros, gatos, estar solteras. Eso creo que es una decisión individual y las sociedades deben propender a eso, al respeto y a dejar que cada quien viva sin que el Estado esté interfiriendo todo el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas y también en exteriores. Tema complejo sin duda, pero que hay que ponerlo en discusión y eso es lo que hemos hecho en el transcurso de este programa de Hora 25. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flores. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contracorriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche.
Así que más que bienvenido cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.